Maratónica conferencia vamos a tratar de ser muy puntuales, destacando sin lugar a dudas aspectos fundamentales. Uno que coincide plenamente lo que ha planteado ahorita el grupo del Partido Acción Nacional. Hemos presentado el día de hoy y he solicitado que se turnen a las comisiones de Gobernación, de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda un proyecto de decreto, que esa es una figura novedosa aquí en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, porque a la fecha el Congreso de la Unión ha renunciado a la facultad y competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para emitir decretos. Nosotros tenemos facultades y competencias para aprobar leyes y para aprobar decretos. Y de forma equívoca esto se ha interpretado como una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, lo cual no es así. De modo tal de que estamos ante un proceso legislativo sin precedente. Y qué bueno que coincidimos con el Partido Acción Nacional y en particular con el presidente de la mesa directiva del Senado de la República para poder utilizar en una situación de emergencia la posibilidad de emitir un decreto, lo cual, hace rato escuchaba, no solamente no haría necesario ir a una reforma de carácter constitucional, que en el caso específico de la creación de un fondo de emergencia para la atención de damnificados, la recuperación y la reconstrucción, no sería necesaria la reforma constitucional, quiero subrayarlo, porque siendo competencia del Congreso de la Unión la elaboración de la Ley de Ingresos y competencia exclusiva de la Cámara de los Diputados, bastaría con modificar ambos instrumentos para hacer los ajustes presupuestales y las transferencias de recursos necesarios para crear este fondo. Creo que afortunadamente hemos coincidido todos en la creación de un fondo de emergencia. Esta es mi propuesta para la atención de damnificados, la recuperación y la reconstrucción. Lo importante es identificar las fuentes de financiamiento y de conformación del fondo. Una de ellas sería el Fondo Nacional de Desastres Naturales, que no podría ser en su totalidad, hay que señalarlo, porque es un fondo para atender toda la situación de desastres en todo el país. Más cuando en estos momentos no solamente tenemos una situación de desastre derivada de los sismos que se han presentado en este mes en 8 entidades de la República, sino también afectaciones importantes por fenómenos hidrometeorológicos, como se ha ido conformando en esta temporada de huracanes, que ya se les olvidó a medio mundo, pero que requieren la atención, ya que afectó de manera significativa a estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, que no han superado su situación de emergencia. Hay que señalar que el Fondo Nacional de Desastres Naturales tiene en estos momentos 9,000 millones de pesos y tiene presupuestados 6,000 millones de pesos más para el año entrante. De estos 14,000 millones de pesos, una parte significativa tendría que atender otro tipo de contingencias y desastres en el país y una parte podría trasladarse a la creación del fondo de emergencia. Pero también hay que hacer uso de otros recursos. Por ejemplo, nuestro país tiene acceso a los bonos catastróficos provenientes del Banco Mundial, que en estos momentos ascienden a 150 millones de dólares, que podrían pasar en su totalidad a formar parte del fondo de emergencia, junto con las aportaciones de organismos internacionales, multilaterales, las aportaciones del sector privado, de organizaciones sociales o de particulares, porque como hemos visto, pues desde deportistas hasta gente del mundo de la cultura y del arte han hecho ya aportaciones a un fondo de esta naturaleza. Sin embargo, sumando todos estos, en el mejor de los casos, andaríamos en un fondo que rondaría los 15,000 millones de pesos, que son totalmente insuficientes para atender la magnitud de este desastre en las 8 entidades.
El día de ayer ya promulgó el gobierno de la ciudad todo un planteamiento de programa de reconstrucción. Hay que señalar que la Ciudad de México tiene un fondo especial similar al del Fondo Nacional de Desastres Naturales, lo cual es una aportación importante. Eso ayudará a compensar los requerimientos de otras entidades federativas. Sin embargo, se requieren hacer mayores ajustes al presupuesto de egresos de lo que falta de 2017 y de 2018. Y esto implica hacer una revisión del gasto destinado a los tres poderes de la Unión y a los órganos autónomos constitucionales, y identificando rubros muy puntuales en los que pueden hacerse reducciones al mínimo indispensable en temas como comunicación social, publicidad gubernamental, gasto corriente, todos aquellos que no se consideren como gastos prioritarios al cumplimiento de los objetivos en los que va desde los servicios de telefonía, los gastos médicos mayores, viáticos, viajes internacionales, gasolina, adquisición de vehículos. Y por supuesto, aquí hay una discusión que ha rayado en la demagogia, que es lo de la reducción de los recursos destinados para el financiamiento de los partidos políticos, tanto en sus gastos ordinarios como en las prerrogativas que tienen programadas para las campañas federales. Por supuesto que hay que hacer una reducción significativa, y espero que la mayor parte de los partidos políticos aporten los gastos ordinarios que tienen para el presente año a la creación de este fondo, pero lo importante es delimitar la reducción de lo que serán las prerrogativas para el desarrollo de las campañas electorales del 2018. Ha habido quien ha señalado que deben eliminarse el financiamiento público a las campañas. Bueno, ha habido excesos, quien ha planteado la eliminación de los diputados de representación proporcional, reducir a un solo representante por entidad del Senado de la República, en una posición de regateo como si fuera una subasta, a ver quién se quita más. Y es una situación no solamente demagógica, sino un planteamiento regresivo. Demagógico, en primer lugar, porque ya inició el proceso electoral y no se puede hacer ninguna reforma electoral respecto al proceso electoral del 2018. Y cualquier reforma de esta naturaleza entraría en vigor hasta 2024. Están engañando con esta simulación a la población. Pero además sería una regresión enorme, no solamente el establecer que la fuente de financiamiento de los partidos y de las campañas electorales se redujera a los financiamientos de particulares. Eso es entregar la política y los procesos electorales no solo a los poderes fácticos, sino incluso a los poderes delictivos. Y esto llevaría a que la tercera parte del territorio nacional quedara en manos de los grupos delictivos, la representación del gobierno y de los órganos de representación. Pero desaparecer los diputados de representación proporcional, la idea de eliminar el financiamiento público, implica dar marcha atrás a 40 años de transformaciones, de reformas, de una muy precaria transición democrática que tuvimos en el país. Es regresarnos a 1976, 1977, donde ustedes recordarán, en 76 fue tal el nivel de descrédito del gobierno federal que José López Portillo fue candidato único a la presidencia, porque ninguno de los partidos con registro en aquel entonces participó en los procesos electorales al no existir garantías para una elección equitativa. Bueno, en el caso de la izquierda postulamos a Valentín Campa Salazar como candidato independiente, sin registro, sin prerrogativas, y a pesar de todo, de las limitaciones, se obtuvo cerca de 1 millón de votos, que abrió paso a la reforma política y al reconocimiento no solamente de la izquierda, sino de otros partidos políticos para formar parte del espectro de la pluralidad política. Y la figura de los diputados de representación proporcional, que dejó atrás la figura de diputado de partido,
fue justamente para reconocer la pluralidad política de este país, que luego nos llevó a otras discusiones, como por ejemplo eliminar la cláusula de gobernabilidad y la sobrerepresentación de los partidos, porque ustedes recordarán cómo en 1988 Salinas, con menos del 50% de la votación, tenía el 90% del Senado y el 60% de la Cámara de Diputados. Y el incremento del número de diputados de representación proporcional se dio justamente para buscar acercarse a la representación proporcional plena. Esto que se está planteando, aparte de demagógico, de alentar la cultura de la antipolítica, significaría regresar a las etapas del autoritarismo, en donde ahora se entregaría la política y las elecciones al sector privado, a los poderes fácticos y a los poderes delictivos. Yo por eso creo que hay que remontar esta situación demagógica, sí crear este fondo, pero en el caso de los procesos electorales dejar los recursos mínimos indispensables para garantizar como fuente de financiamiento fundamental el financiamiento público y evitar que sean los particulares quien tomen las decisiones políticas en este país. Ahora, en esta propuesta del Fondo de Emergencia para la Atención de Damnificados, de la Recuperación y la Reconstrucción, se debe de tener como prioridad, lo decía yo ayer en mi intervención, la protección a la vida, la salud, la alimentación, la vivienda y la integridad y respeto de los derechos humanos de todos los damnificados. Y esto implica que en el ejercicio, en la aplicación de este fondo, deben participar de manera decidida los representantes de las organizaciones de damnificados de todas las entidades. Porque además de que ya se olvidaron de los desastres hidrometeorológicos en muchos estados del país, pues se han dejado de lado la atención en las zonas afectadas de manera muy grave en otros estados. La rentabilidad política en la ciudad es muy grande, pero Oaxaca, toda la zona de Espinal, de Ixtepec, de Juchitán, de Tehuantepec, está devastada. Chiapas tiene más de 56,000 viviendas dañadas o perdidas en un territorio de una gran dispersión. Los problemas en el caso de Guerrero no se han resuelto. La afectación en Morelos, particularmente en la zona de Tetecala, Alpuyeca, Temisco, Xochitepec, Emiliano Zapata, Zacatepec, Jojutla, es enorme y no se ve la atención porque se ha concentrado la atención por la enorme respuesta ciudadana que también la hay, además en la Ciudad de México, en todas las entidades. Porque también, como lo hemos visto, pues en Tetecala ha llegado gente de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, de Veracruz, de Guerrero a ayudar, como ha sucedido hasta en las comunidades más remotas de todas las entidades. Un fondo sí, de emergencia, que no requiere reforma constitucional, que requiere de la decisión del Senado con estos criterios de aplicación, lineamientos precisos y control y fiscalización ciudadana. Pero a diferencia de la iniciativa del PAN, esta iniciativa de decreto no se concreta solamente en la atención de los recursos. Son otros los problemas que ha puesto en evidencia esta situación. Y habrá que tomar decisiones muy puntuales. Por ejemplo, la autoridad local debe asumir el control de los predios y los inmuebles dañados. Y en este control debe garantizar los derechos de las personas, tanto en su propiedad como en la atención a la pérdida de su patrimonio. En algunos casos habrá que proceder a la expropiación de los mismos, para que en caso donde empresas inmobiliarias hayan incumplido reglamentos de construcción, se asuman las responsabilidades no solamente con los seguros que tienen contratados, sino las responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan para que, con estas sanciones se restituya a la población damnificada. Tiene que establecerse un programa de vivienda en arrendamiento,
para que las personas damnificadas en lo que se construye su vivienda en el lugar donde estaban establecidos puedan establecerse de manera temporal y garantizar que las empresas aseguradoras paguen los seguros. No, como ya estamos empezando a tener noticias, están evadiendo su responsabilidad frente a la tragedia. Al mismo tiempo, para poder tener estos elementos se requiere una evaluación estructural, un peritaje a fondo de las edificaciones. Me hago cargo, y esto es muy importante señalarlo, que el fenómeno sísmico que vivimos el pasado 19 de septiembre tuvo un comportamiento y un origen distinto al que estaba preparado la ciudad. Por lo general, los sismos, y para eso se preparó todo el sistema de prevención en la Ciudad de México, provienen de la placa de Cocos ubicada en la costa del Pacífico, en donde hay una distancia de 100 a 160 kilómetros de distancia de los epicentros, lo cual ha permitido establecer el sistema de alerta sísmica, teniendo claro, por ejemplo, de que las ondas sísmicas se mueven a 4 kilómetros por segundo, lo cual permite, una vez que pasa la segunda estación de identificación, la onda sísmica, emitir la alerta. Hoy el epicentro no se dio en la costa del Pacífico, sino se dio en la plataforma continental, con la misma placa, pero con una distancia mucho menor. Por eso, aunque fue de menos grados Richter y Mercalli este sismo, fue de mayor intensidad por la cercanía. Por eso sonó simultáneamente la alarma sísmica al inicio del sismo, porque fue cuando lo registró la primera estación. No fueron las que están en Guerrero o en Oaxaca, sino las que están en los estados de Puebla y de Morelos. Bueno, y esto implica que habrá que revisar los reglamentos de construcción, porque, por ejemplo, hoy la zona afectada, además de la zona tradicional de transición de arcillas, como lo vimos en la delegación Cuauhtémoc en particular, en lo que son las colonias, bueno, y en la Gustavo Madero, si ustedes se dan cuenta, me voy a referir esto a los atas de riesgo sísmico, las zonas más afectadas son las que ya estaban identificadas con mayor vulnerabilidad sísmica, como son en Gustavo Madero, la colonia Linda Vista, como es en la delegación Cuauhtémoc, además del centro histórico, las colonias Roma y la Condesa, pero ahora se extendió a la delegación Benito Juárez, en Narvarte, en la colonia del Valle, a Coyoacán, a Xochimilco particularmente, afectando gravemente a pueblos como San Gregorio, Tlapulco y Tláhuac. ¿Por qué? Y Tlalpan, por supuesto. En el caso de Tlalpan, no solamente es la calzada de Tlalpan multifamiliar, sino varias regiones. Por el origen del sismo. Entonces, en estos peritajes, con toda seguridad, se van a encontrar que algunas construcciones cumplían con los reglamentos de construcción para ese modelo sísmico. Hoy habrá que replantear todo. Con esto no estoy justificando absolutamente nada de los temas que están apareciendo, del incumplimiento de los reglamentos de construcción, de las omisiones y la corrupción de autoridades que toleraron este tipo de edificaciones y de la corrupción de empresas inmobiliarias que, como hemos visto en las normas estructurales, no cumplieron con los requisitos. Por eso es muy importante el peritaje profesional que se realice, porque va a permitir, por un lado, establecer las nuevas reglas, reglamentos y normas de construcción, pero lo más importante, el deslinde de las responsabilidades civiles, administrativas y penales de autoridades y particulares que por acción, omisión, cohecho hayan incurrido en este tipo de prácticas y han causado la pérdida de vidas y al mismo tiempo la pérdida del patrimonio de las personas. Y en este mismo sentido, estos peritajes y el programa de reconstrucción, que es parte de lo que proponemos en este decreto, debe acompañarse
de un nuevo planteamiento de ordenamiento del territorio en las distintas ciudades y regiones afectadas, porque lo que ha fracasado es el modelo de desarrollo urbano que se ha establecido en muchas de nuestras ciudades, y aquí tendremos que avanzar en una visión prospectiva de ordenamiento del territorio con una visión sustentable, donde debe prevalecer el interés público sobre el interés de los particulares. Es una visión integral la que queremos enfrentar con la atención de la emergencia, el programa de reconstrucción, pero con lo que sigue adelante. Y en esto, pues hay dos temas fundamentales. Uno, la publicación inmediata de los atlas de riesgo sísmico, volcánico, hidrometeorológico de las ciudades, de las regiones, de los estados, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad, que deben ser del conocimiento y el dominio público. Desde el año 2005 fueron elaborados por el gobierno de la ciudad y el Instituto de Geología de la UNAM. Yo lo recuerdo muy bien porque los presentamos el día 30 de agosto del 2005 y se hicieron públicos. De entonces a la fecha se han gastado más de 3,000 millones de pesos en la conformación de estos atlas y se han considerado como información confidencial. Si algo debe ser público, son los temas de emergencia y protección civil, y no hay justificación alguna para que esto no suceda. Pero también debe recuperarse todo lo que son los protocolos de actuación de la autoridad y de la sociedad civil en emergencias. Les voy a poner una experiencia personal. Aquí hay varios de los que participamos en la elaboración de un programa de atención a sismos de gran magnitud que elaboramos entre el 2004 y el 2005 en el gobierno de la ciudad, junto con el gobierno federal, particularmente con la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando era entonces el general secretario, el titular de la Defensa Nacional, Clemente Vega, en donde no solamente se establecieron con claridad las líneas de mando, que no hubo líneas de mando claramente definidas en esta emergencia, donde el mando queda a cargo de la autoridad civil. Es un asunto de emergencia civil, y al mismo tiempo se establecía no solamente una vocería oficial, que tampoco la hubo en este sismo, sino se definían con precisión las acciones que tenía que realizar cada autoridad. Por ejemplo, yo lo tengo muy presente, ¿en qué batallones del ejército se movían para el rescate? ¿Cuáles venían del campo militar número 1? ¿Cuáles venían del campo militar, en aquel entonces de Cuernavaca? ¿Cuáles venían de Puebla? ¿Cuáles venían y qué zonas atendían? Pero, por ejemplo, a cada servidor público de la Ciudad de México se le asignaba una tarea, estando al frente el jefe de gobierno. La Secretaría de Gobierno tenía que atender directamente las afectaciones de los grupos damnificados. La Secretaría de Turismo se encargaba de atender a todos los turistas que estaban en la ciudad. Salud no solamente veía los temas de los servicios de salud públicos, federales y locales, sino la relación con el gobierno, con los particulares, con los hospitales privados. La Secretaría de Obras se encargaba de inmediato de las tareas de rescate en los edificios colapsados, donde teníamos el inventario de maquinaria y equipo de empresas privadas y del sector público ubicado para atender la emergencia. En fin, se había un protocolo de actuación puntual que no aplicó. Está muy bien el C5. No sé por qué está en San Lázaro, que es una de las zonas de mayor vulnerabilidad sísmica. Nosotros lo teníamos ubicado en la planta de asfalto en la avenida de Alemán, que es una zona volcánica de mayor estabilidad en el suelo y que tenía posibilidad de desplazarse a cualquier otro sitio y no haberlo puesto. Marcelo lo puso en el Zócalo, ahora se fueron al C5, que son zonas de alta vulnerabilidad sísmica.
pero desde estas cuestiones deben de revisarse. Y finalmente, la última propuesta de este decreto es la necesidad de ampliar la alerta sísmica a todo el país, porque si bien nosotros estamos en la zona de mayor sismicidad, pues no es la única de la Ciudad de México. No hay alerta sísmica en la zona metropolitana del Estado de México. No hay alerta sísmica en Guerrero, en Oaxaca, en Colima, en Jalisco, donde son zonas de alta sismicidad. No hay alerta sísmica en Chiapas, en Oaxaca, que son zonas de alta sismicidad. Debe establecerse en todo el país, incluido los estados del norte, más con la falla de San Francisco, que prueba que efectivamente estados como Baja California Sur, Sonora, enfrentan este tipo de riesgos. Entonces, lo que estamos planteando no es un asunto demagógico, es enfrentar en serio y con medidas muy puntuales un conjunto de acciones donde es competente el Congreso, más aún porque hay que recordar que el Congreso forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Hay representación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, y este tipo de acciones, a partir de un decreto, estoy convencido que pueden aplicarse en todas las entidades afectadas en coadyuvancia con el gobierno federal. Ese es el planteamiento y estoy aquí a sus órdenes. Quisiera una precisión. ¿Cuál sería este porcentaje mínimo de financiamiento público para que los partidos pudieran operar y no se llegara a esto que se está planteando de que el financiamiento privado fuera el relevante? Sí. Bueno, yo no tengo ahorita el dato, porque hay que hacer el ajuste a todo el gasto suntuario del Instituto Nacional Electoral. No solamente hay que quitar recursos para el financiamiento de los partidos. El INE tiene un presupuesto desproporcionado. Yo creo que tiene que haber un ajuste integral a todo el órgano electoral, a todo el proceso. Hay que abaratar la política, pero si estamos pensando que son alrededor de 7,000, de los 13,000 millones de pesos, 7,000 están en los partidos, por lo menos el 50-60% de las prerrogativas de campaña, porque ¿qué nos anunció el PRI ayer? Que renuncia al financiamiento ordinario de este año, a lo que le queda esos 200 y tantos millones de pesos, pero no dijo una palabra sobre el financiamiento a la campaña electoral del 2018. Bueno, entonces, ¿quién renuncia al 100%? Quien puede obtener recursos de otras fuentes. Y yo por eso digo, hay que evitar al máximo esta actitud demagógica, porque es regresar a la etapa del autoritarismo pleno en este país. Pues tiene que construirse con un acuerdo serio, responsable, para que no estemos en el regateo de la subasta, la contrasubasta, a ver quién se quita más, cuando va en demérito pues de la vida democrática del país. Perdón, una cosa más, senador. Usted decía que no es posible que pudiera operar porque el reducirla al 100%, porque la disposición constitucional que habla de que no se pueden hacer cambios durante el proceso, pero el PRI está planteando modificar la Constitución también en ese sentido. No, yo no estoy planteando ninguna modificación de carácter constitucional. No, el PRI, perdón, el PRI. Sí. No, usted lo que dijo es que no podía llevarse a cabo porque sí, la Constitución pero el PRI está planteando que sí se puede, modificando el artículo que establece justo la temporalidad. Hay un principio básico en el derecho que es la no retroactividad en la aplicación de la ley, y toda vez que ya ha iniciado el proceso, no es posible. Aquí hay una doble demagogia: una, esta limitación constitucional, y la otra, que el PRI está seguro de que no va a reunir las 2/3 partes para lograr esa reforma. Es así de sencillo, es una doble simulación. Su planteamiento evidentemente es muchísimo más integral que el planteamiento del PAN, pero son complementarios, vamos, sí. ¿no? O sea, a fin de cuentas son el mismo instrumento y están buscando tener
la aportación del dinero de manera concreta e inmediata, Así no con estas ilusiones que ha planteado PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena inclusive, ¿no? Así es. Pero le quiero preguntar, senador, ¿usted trabajaría con los panistas en la búsqueda de los consensos? Porque su planteamiento puede ser muy bueno, pero es usted un senador solo, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar los planteamientos, los consensos para que el resto de las fuerzas políticas, bueno, pues aprueben con usted esta reforma que tengo entendido nada más se necesita la mayoría simple? Y dos, senador, nos ha dado usted un diagnóstico muy interesante de las omisiones del gobierno capitalino respecto de la cultura de la prevención social que se había construido desde 1985, a partir del sismo. Pero le quiero preguntar, ¿hasta qué grado también hay una responsabilidad y una omisión de los delegados o de los jefes delegacionales, que tengo entendido son los directamente responsables de las construcciones, de los permisos, bla, 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 bla? Y se lo pregunto, senador, porque la comisión permanente desde mayo les pidió a los 16 jefes delegacionales que le hicieran llegar la información sobre qué están haciendo para evitar problemas en las edificaciones. Sí. Solamente 4 contestaron, pero una de ellas la manejó así, me doy por enterado que fue Cuauhtémoc. Los demás, la verdad, lo ignoraron por completo al Poder Legislativo. Entonces, me gustaría conocer su punto de vista sobre esta actitud de los jefes delegacionales. Y 3, senador, ¿qué ocurrió en la Ciudad de México? Que hay muchos edificios, por ejemplo, la Roma Sur, que fueron sentidos desde 1985, que hay peritajes de Protección Civil que ordenaron su desalojo, su destrucción y nueva edificación, y no se hizo. Se volvieron a vender y hoy están a punto de colapsarse. Entonces, no se cayeron, pero están a punto de colapsarse. ¿Qué pasó ahí, senador? ¿El nivel de corrupción es superior a lo que podemos ver desde encimita? Muchas gracias. Sí, las 3 muy puntuales. Bueno, por supuesto que estoy en la mejor disposición de hablar con el PAN, con el PRI, con todos para sacar adelante este decreto. No importa que yo sea uno, pueden ser muchos y no tener ideas entre muchos, como hemos visto recurrente y recientemente de manera creciente, ¿no? Hemos visto puras ocurrencias, no hemos visto propuestas puntuales. Y creo que independientemente de ser candidato independiente, hay una ascendencia suficiente para poder construir acuerdos. Más vale solo que mal acompañado, sin lugar a dudas. En segundo lugar, cuando hablo de los peritajes y el deslinde de responsabilidades, implica también evaluar el desempeño de la autoridad. Hace rato hablaba yo de las acciones por emisión de la propia autoridad. Eso implica deslindar la responsabilidad de los delegados, y no solamente de los delegados, porque ahora también hay un instituto de verificación administrativa en la ciudad. En este caso tendrá que deslindarse la responsabilidad de ambas autoridades. Aquí yo estoy convencido de que pueden presentarse responsabilidades en varias delegaciones políticas, hasta ahora así conocidas. Y en tercer lugar, efectivamente, muchos de los edificios que fueron dañados en 85 ya sea con permisos falsos o con programas de reestructuración, etcétera, se mantuvieron en pie avalados por la autoridad. Tendrán que hacerse en los deslindes de responsabilidades del peritaje, pues el fincar las responsabilidades que correspondan a la autoridad que en su momento fue quien dio los permisos y las autorizaciones. Totalmente de acuerdo. Y deben de rendir cuentas a la Asamblea Legislativa. Sí, tienen que dar toda la información. Pero resulta que el atlas de riesgos está bajo reserva, lo cual es un absurdo. Buenas tardes. Senador, ¿sí se podrían analizar y trabajar conjuntamente ambas iniciativas? Porque son buenas, todas, las dos tienen muy buenas características. ¿Eso podría usted ya cabildear con los demás grupos políticos para sacarla adelante por un lado? Sí. Por el otro,
los atlas de riesgo, ¿están actualizados? Usted sabe que están actualizados. Por ejemplo, el vulcanológico, pues si tenemos al Popo diario con cuántas y cuántas erupciones, ¿no? Es el sísmico, el vulcanológico, ¿y cuál otro? El hidrometeorológico. Hidrometeorológico, por las inundaciones que tenemos. Y ¿no? hay otros de riesgo geológico que no solamente son los sismos, son las zonas donde puede haber desplazamiento de tierras, lo que son los agrietamientos, las cavernas, los socavones de carácter geológico. Sí. Sí. El sismo es un fenómeno geológico, pero no es el único, claro, sino el socavón, etcétera, los hundimientos diferenciales en el suelo deben estar actualizados. O sea, es obligación de la autoridad elaborarlos y mantenerlos actualizados, porque las ciudades se van modificando, hay crecimiento urbano, hay cambios de uso del suelo, hay incremento en la densidad de población, por supuesto que se tienen que ir. En una ciudad como la nuestra, que tiene hundimientos anuales de 20 centímetros en promedio, y hundimientos en Xochimilco hasta de 90 centímetros al año, o hasta de 1 metro ahora que se están registrando en la región de Catepec, en el aeropuerto que está en construcción, tienen que estarse actualizando permanentemente. Eso también nos lleva a una nueva cultura cívica y alguna cultura de protección, porque creo que no se ha actualizado. Estamos, como usted lo dijo, este sismo tuvo otro origen, otra situación, y no sabíamos qué hacer. Pero no se cumplieron incluso las normas establecidas. Yo ayer ponía un ejemplo que es muy preocupante. En todas las escuelas públicas o privadas hubo protocolos distintos. En algunos edificios a los niños los ubicaron debajo de los pupitres, en otros los trasladaron, bajaron por escaleras, en otros no hubo realmente, con todo y que hubo un simulacro 2 horas antes. No, es que ese es un asunto que debe de revisarse. Y yo creo que sí vamos a ponerlos ahí. El cabildeo empezó ayer, porque fue una extraña coincidencia el que hayamos pensado en un instrumento similar, el del decreto, que la verdad es que no se ha usado, se los digo en mi experiencia legislativa que data de 1985 a la fecha, nunca ha habido un decreto del Congreso de la Unión. Sería la primera vez. Entonces, ayer estuvimos platicando con senadores del Partido Acción Nacional, yo creo que tenemos una base de acuerdo importante en ello. Hoy pedí, ustedes lo escucharon, que se turnaran a las mismas comisiones para que se dictaminen de manera conjunta. Hay temas de Hacienda que tiene que ver con ingresos y egresos, la creación del fondo. Hay temas de gobernación que tiene que ver con las decisiones que se toman en materia de las entidades federativas. Yo espero que lleguemos a un acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Espero. Ya estaremos platicando de estas cosas. Con permiso.